Entrevistas en Tecla Noticias. Muy bien, amigos, estamos de regreso con más de Tecla Noticias cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos, ingresamos ya a nuestro bloque de entrevistas y a esta hora vamos a darle la bienvenida al economista Fernando Peralta. Él es analista económico y hoy estaremos conversando con él acerca de temas interesantes, noticias positivas para nuestro país. ¿Cómo está, mi estimado economista? Bienvenido. Le saluda María José Solís desde la provincia de Santa Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado, mi estimado economista? Estás, María José, un gusto saludarte a ti y a toda la provincia. Como siempre, a tus órdenes. Gracias a usted, mi estimado economista, por haber aceptado la invitación que le hiciera nuestro medio de comunicación. Bueno, en entrevistas anteriores, mi estimado economista, hemos conversado con usted acerca de estas noticias positivas, acerca de la baja del riesgo país en nuestro territorio nacional. Estamos hablando que según lo que dicen las cifras, según el indicador, bueno, Ecuador está ubicado en 462 puntos desde el pasado 16 de enero referente al riesgo país. Ayer incluso, mi estimado economista, se dio a conocer una noticia bastante positiva, que Ecuador estaría entre los 6 países con menor inflación de América. ¿Cuál es su lectura, mi estimado economista, referente a estas noticias que son positivas para el territorio nacional? Sí, mira, María José, sí es positivo las noticias, ayudan a generar confianza en los mercados internacionales. Ahora, también esto no significa que ya estamos en la utopía, que ya todas las cosas están arregladas, hay mucho camino por seguir, pero yo creo que son pasos importantes para esa esperada estabilidad. Ahora, lógicamente que en el caso del riesgo país, que de hecho está en el orden del 410 puntos a la fecha, es decir, va con una tendencia relativamente a la baja. Probablemente podemos llegar inclusive pasar el umbral debajo de los 400 puntos. Eso sería la primera vez en toda la historia de los últimos 20 años que sucedería. Y eso de alguna forma ayuda bajo tres temas importantes. Primero, eso permite en este caso, al sector público, al gobierno nacional, ser facilitador de crédito en los mercados internacionales. Esto es como cuando yo soy persona individual, Fernando Peralta, y yo pido me prestan dinero si mi perfil de crediticio es bueno. Entonces, la misma forma es el riesgo país. El segundo punto, el riesgo país ayuda a largo plazo a que las tasas de interés en el mercado comiencen a ser mucho más atractivas, es decir, que vayan a la baja por disminución de este riesgo. Y tres, el tema de que como disminuyen las tasas de interés, la posibilidad de que aquellos proyectos de inversión donde las tasas de rendimiento eran arriba del 20% y que por ende no eran posible entrar en el Ecuador, un ejemplo, ahora puedan ser discutidas esa inversión extranjera directa y puedan entrar al Ecuador. Lógicamente que si seguimos con esta tendencia de riesgo país, yo esperaría que en el largo plazo, es decir, dentro de un año, comencemos a ver frutos mucho más aterrizados a la microeconomía. Como alguna vez lo mencioné en otro medio, a veces se pregunta por qué no lo vemos en el día a día, en el pueblo, en el pueblo común, en nosotros, en el pueblo llano. Lo que sucede es que el primero hay que tratar de equilibrar o ajustar la macro para que luego vaya la micro. Sin una macro controlada, nunca va a existir una micro positiva. Entonces, en ese sentido, esa es una responsabilidad de cualquier gobierno, de cualquier ideología que aplique. Y en esa línea también está el tema de la inflación, que principalmente está anclado por el tema de que estamos dolarizados, estamos con una moneda donde nosotros no tenemos que emitir dinero como hace años, antes del año 2000 se emitía con el sucre, y esto generaba una presión inflacionaria, como ha pasado en Argentina, ahora ya está más controlada, como ha pasado en Venezuela. Entonces, y también
coadyuvado a este anclaje monetario que es el dólar, también están las políticas de reservas que mantiene actual y lo que corresponda. Entonces yo creo que esto va en sintonía a un mejoramiento de esos indicadores que eh, también hay que esperar que hay que mejorar otros indicadores que todavía estamos como reto, pero yo creo que estamos dando pasos importantes hasta el momento. Mi estimado economista, de acuerdo con la actualización de las cifras de inflación de una prestigiosa plataforma internacional, Ecuador cerró el año 2025 con una inflación acumulada ubicada entre las más bajas de todo el continente americano. Incluso hay ya cifras de que, bueno, en todo caso, entre los países está en primer lugar Costa Rica, segundo Panamá, tercero El Salvador, cuarto Perú, Guatemala quinto y Ecuador está con 1.91%, según lo que indican estas cifras de inflación, que ha sido la menor a la registrada en economías como Colombia, Brasil, México, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Canadá, entre otras naciones. Pero muchas personas se preguntan, y es lo que yo le he preguntado en reiteradas ocasiones, mi estimado economista, de que qué significa que Ecuador esté entre los 6 países con menor inflación de América, sobre todo para que la gente entienda, porque incluso mucha gente desconoce el tema y dice, bueno, ¿y en qué nos beneficia? ¿Cuáles son los beneficios de que Ecuador esté entre los 6 países con menor inflación de América? Sería importante, y es por eso que lo hemos invitado, mi estimado economista, usted es un experto en el tema, que puede esclarecer ciertas dudas que tienen los ecuatorianos y por supuesto los peninsulares referente a este tema. Sí, a ver, ¿qué es la inflación? En términos generales, es el aumento generalizado de los precios. Cuando hablamos que hubo un incremento de 1,9, 2%, una economía significa que los precios del año 2025 respecto a los precios del año 2024 han crecido en promedio ese porcentaje. ¿Y cómo lo tenemos que ver? Que mientras una inflación, la tasa es mayor, y pues principalmente cuando es mayor a dos dígitos, 10, 15, 20 o arriba del 5% anual, significa que si una persona tiene $100 o tiene en su poder $100 o el salario básico, lo que corresponda, y con esos $100 yo compraba X cantidad de productos, al siguiente año, porque aumentó los precios, pero mi sueldo todavía no crece a la misma velocidad, va a significar que voy con los mismos $100 comprar menos. Y lógicamente que este efecto se verá mayormente cuando las tasas de inflación son arriba del 10-15%, adquiero menos con los mismos $100 que respecto a una tasa de inflación del 1, 1,5, 2%. Ese es el punto radical que indica este indicador para la población en general. ¿Sí? Por eso que es muy importante mantener una inflación controlada para efectos de que el poder adquisitivo no disminuya, sino que se mantenga relativamente estable. Ese es el punto importante. Ahora, segundo, también una inflación es súper importante porque eso tiene una presión en las tasas de interés. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo un dinero y quiero ponerlo en el banco, yo racionalmente voy a decir, bueno, ¿cuánto me presta el banco? ¿Cuánto me da el banco por poner mi dinero en un año? El banco necesariamente tiene que poner un precio, usualmente un precio arriba de la inflación, porque si me pone una tasa debajo de la inflación, así aunque yo ahorre, al final de los 12 meses pierdo poder porque está debajo de la tasa de inflación. Y por ende, si una tasa de inflación es baja, la tasa de interés va a bajar, y no solo de la inversión, también la del préstamo. Entonces mantiene equilibrado la tasa de interés para préstamos inclusive. Entonces tiene un efecto relacional entre la inflación y las tasas de interés pactadas.
Entonces también tiene un efecto muy importante ya no solo a nivel micro, también a nivel empresarial, empresa privada, buscar formas de financiamiento. Yo creo que hay otros efectos más de la inflación, pero yo creo que esos son los más importantes que podemos considerar y debemos tener siempre relevante, porque la inflación menos de un dígito, inclusive debajo del 2%, siempre será positivo para una economía. Muy bien, mi estimado economista, permítame por favor unos segunditos que me voy con una recomendación y regresamos con usted. Así es, amigos, vamos con una importante recomendación a esta hora de la mañana. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Muy bien, amigos, y cuando son las 8 de la mañana con 45 minutos para nuestros oyentes y fieles seguidores que recién se conectan de nuestra sintonía, estamos conversando con el economista Fernando Peralta. Él es analista económico acerca de que Ecuador se encuentra entre los 6 países con menor inflación en América. Mi estimado economista, ya que estamos hablando de este tema específico, ¿qué escenarios económicos se proyectan para nuestro país en lo que resta de este año 2026 con esta inflación a la baja? Mira, la inflación es importante a la baja, el riesgo país es importante. También hay un tema que acordémonos que vemos arrastrando en el 2025, las exportaciones tuvieron su boom, el sector privado está poniendo la cara frente a la economía, ¿sí? La nueva emisión de bonos que se finiquitó la semana pasada, el 29 de enero, que pudo reperfilar los pasivos que tenemos en el 2026. Y me da la expectativa, teniendo inicialmente que íbamos a tener un crecimiento promedio del 2%, pueda que esa expectativa de crecimiento en 2026 pueda crecer un poco más. Esperaría que al orden del 2,5, 2,8%. Y es importante que el crecimiento, porque al crecimiento de la economía significa que se produce más. Bienes finales se producen. Y la producción de bienes finales también significa empleo. Y el empleo, a eso sí va directamente a la población en general y que permita hacer más negocios, donde el sector privado sea el motor de la economía, que de hecho eso es lo natural y lo deseable para un crecimiento orgánico. Ahora, eso no significa que ya estamos en la panacea o los problemas no están resueltos. Hay muchos retos que tiene el gobierno, retos que inclusive están respecto a su presupuesto del Estado. Hay un déficit de 5.500 millones de dólares, hay unas necesidades de financiamiento de 16.000 millones de dólares, hay una seguridad social, que hay un déficit actuarial que necesariamente tenemos que discutir como población, además de la seguridad. Pero sin perjuicio a esos retos que hay, yo creo que también hay como temas positivos que van ayudando a que gradualmente vayamos a tener mejores escenarios. Es mi expectativa que vamos a tener, que este año va a ser un año también de crecimiento. Esperemos con estos cambios que ese crecimiento que inicialmente fue estimado del 1,8-2% sea mucho más alto, para efectos justamente, como lo dijimos inicialmente, que aterrice a la población en general con mayor empleo y el deseado, ¿no? El empleo formal. Ahora, mi estimado economista, hablemos también de Ecuador frente a los mercados internacionales. ¿Qué rol juega estos viajes internacionales que está realizando el presidente Daniel Noboa? Por ejemplo, hoy por hoy ya se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, donde participará en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 y también mantendrá reuniones. Y muchos ecuatorianos se preguntan, bueno, ¿y cuál es el rol que juegan con estos acuerdos, con organismos multilaterales, visitando otros países, sobre todo para, de cierta manera, poder tener la confianza de los inversionistas, mi estimado economista? Bueno, el presidente, como una de sus funciones, es la política al exterior. Para eso está la Cancillería, que no solamente es una de sus funciones es representar al Ecuador
en los estándares internacionales, no solo a nivel diplomático, sino a nivel, y lo más importante, a nivel comercial del país, para efectos de que inversión venga al Ecuador, turismo venga al Ecuador, o también comenzar a promocionar al Ecuador como un sitio proclive a la inversión extranjera directa, que al final eso, que la búsqueda final es empleo y mayor estabilidad económica. En ese sentido, las visitas que hace el presidente Daniel Noboa a estos países, a los Emiratos. Hace semanas anteriores fue a la reunión de Davos en Suiza, que fue una reunión donde están las mayores economías del mundo y también grandes empresarios, para atraer o incentivar o que pongan el ojo en la economía del Ecuador, siempre será importante. Ahora, lógicamente, que los resultados de estas reuniones probablemente no se ven nunca al corto plazo, es decir, de aquí se reúne y al mes ya hay unos efectos. Se ven usualmente al mediano largo plazo. Es decir, muy probablemente él está cultivando para que otros gobiernos cosechen los resultados de esos procesos, como también el presidente Noboa lo ha hecho respecto a presidentes anteriores. Yo creo que en ese sentido, siempre una visita de un presidente a otro país bajo ese enfoque promocional, comercial, relaciones diplomáticas y búsqueda de nuevos mercados, siempre será positivo, nunca será negativo, más allá de discusiones que pueden haber de que viaja mucho o no. Lo importante es que esas visitas tengan ese objetivo común. Y yo creo que en ese sentido el presidente Noboa lo está realizando y veremos frutos en el mediano largo plazo. Economista, ¿considera usted que la dolarización sigue siendo una fortaleza para Ecuador ante los mercados externos? Sí, por supuesto. Antes de la valorización, aquellos que tienen más de, no sé, como más de 30 años, caso, que vivimos antes del 2000 con el Sucre, sabemos lo que es tener una moneda local y la mala gestión del uso de esa moneda que generó una inflación altísima y desequilibró sustancialmente la economía que pasamos por la crisis del año 2000. Sabemos lo que es importante tener una moneda fuerte, por eso es que, a pesar de todo lo que se dice, el dólar sigue anclado en la economía, en la población general, como una moneda de ahorro y de reserva. Y yo creo que ese es un punto inicial para poder tener algún diálogo con los mercados internacionales para efectos de que vengan inversiones, préstamos, lo que corresponda. Es necesario tener si tuviéramos una moneda y no estuviera debidamente gestionada, probablemente oportunidades de inversión disminuirían sustancialmente. Entonces yo creo que este es uno de varios requisitos que se deben tener a la hora de poder ser un país más estable y a la hora también de ser un país con expectativas de crecimiento. Entonces, el dólar siempre ha sido, es y muy probablemente será el anclaje monetario que nos ayuda para obtener mayores inversiones. Economista, según su vasta experiencia en el tema, ¿cuáles serían los sectores productivos que están generando mayor interés para la inversión extranjera en nuestro país? Mira, usualmente cuando viene la inversión extranjera hay inversión de largo plazo y son inversiones bastante intensivas en capital, inyecta mucho capital, lo que está buscando el gobierno. Yo creo que en ese lado la minería va a ser un sector importantísimo a la hora de traer inversión. De hecho, también el tema energético con el déficit energético que tenemos puede incentivar a traer. Muy probablemente esto también tiene que haber reformas que incentiven a este tipo de inversión. De hecho, hay un proyecto de ley que se ha emitido de parte de la Secretaría del Gobierno a la Asamblea para hacer reformas justamente incentivando ese sector minería, energía. Yo creo que por ahí hay oportunidades. Hay también nuestro sector agroindustrial, camaronero, sigue siendo puntales muy importantes en el crecimiento y creo que también hay oportunidades que tenemos que comenzar a explorar, tecnología, inteligencia artificial y otros sectores que lógicamente quizás se habla mucho y quizás
es muy deseable, pero yo creo que ya tenemos que comenzar a evaluar no solo como gobierno, sino como sociedad en conjunto, ver esas oportunidades que en otros países ya se está sucediendo y nosotros tenemos que entrar en ese juego de comercio internacional. ¿Qué mensaje enviaría Ecuador a los inversionistas internacionales que de pronto aún dudan en apostar por el país, economista? Yo creo que podemos mencionar que hay en este momento un gobierno que está buscando estabilidad, hacer las cosas bien, dejar cimentados ciertos principios para que esto en el futuro no solamente se mantengan como bases, sino se fomenten. Yo creo que hay oportunidades. El riesgo país y la oportunidad de entrar a mercados capitales una, es un, es una gran mensaje que se da. Yo creo que en ese sentido hay oportunidades, hay mercados por explorar en el Ecuador, como lo dije inicialmente, y la oportunidad está. Solamente hay que revisar los proyectos de inversión detalladamente y redefinir ciertos conceptos a la hora de su aplicación. Muy bien, queremos agradecerle, mi estimado economista. Muchísimas gracias por su valiosa participación en esta entrevista. Ya en la parte final, ¿cuál sería su mensaje? Sí, muchísimas gracias, María José. Saludos a la provincia de Santa Elena. ¿Cuándo nos visita, economista, presencial? Sí, Se viene también. vamos a hacerlo, vamos a Ya, hacerlo. muy Ahí tengo bien. que organizarme la agenda para visitarlo sin ningún problema en la próxima ocasión. Pero desearles el mayor de los éxitos, un excelente día y que siempre tengamos positivo que las cosas, hay que tener la idea positiva que las cosas van a mejorar cada día mejor, cada día más. Gracias, mi estimado economista, muy amable. 8 de la mañana con 55 minutos. A todos nuestros amigos oyentes y fieles seguidores estuvimos conversando con el economista Fernando Peralta. Él es analista económico y estuvimos, en este caso, señores, analizando de que nuestro país, Ecuador, se encuentra entre los 6 países con menor inflación de América, de acuerdo con la actualización de las cifras de inflación de una prestigiosa plataforma internacional. Ecuador ha cerrado el año 2025 con una inflación acumulada ubicada entre las más bajas de todo el continente americano. Al hablar de esta plataforma internacional, señores, bueno, es una de las plataformas más utilizadas a nivel global para poder acceder a indicadores económicos actualizados de más de 196 países. Sirve además como una herramienta para evaluar los riesgos y las oportunidades de inversión, así como realizar comparativos y análisis económicos. En este contexto, la inflación acumulada de Ecuador con la que cerró el año 2025, que estamos hablando de un porcentaje de 1.91, ha sido la menor a la registrada en economías como Colombia, Brasil, México, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Canadá, entre otras naciones, tal como lo hemos conversado con el economista Fernando Peralta. Además, este resultado, según lo que nos indica el economista, bueno, refleja la efectividad de las políticas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, orientadas a proteger el poder adquisitivo de las familias ecuatorianas y de cierta manera garantizar estabilidad en los precios de bienes y servicios esenciales. Además, en este entorno de estabilidad, ha permitido también que los ciudadanos consuman más, impulsando un crecimiento sostenido de las ventas locales y dinamizando la economía nacional con beneficios directos para comerciantes, emprendedores y el sector productivo. También hablemos, señores, de las reservas internacionales de nuestro país, que es otro tema bastante interesante, que han alcanzado el máximo histórico con un saldo de 11.508 millones de dólares hasta el 23 de enero, donde se realizó el corte de este año 2026, fortaleciendo la solidez del sistema de dolarización.
ampliamente respaldado por todos los ecuatorianos. Este nivel de reservas constituye también un respaldo fundamental para el cumplimiento de los compromisos del país, garantiza la liquidez del sistema financiero, refuerza la confianza nacional e internacional y protege los depósitos de la ciudadanía y del sector productivo. Ecuador, entre los países con menor inflación de América, bueno, como estábamos conversando con el economista, en primer lugar está Costa Rica, en segundo lugar está Panamá, en tercer lugar está El Salvador, luego le sigue Perú, luego Guatemala y Ecuador, que estaría en sexto lugar con una puntuación de 1.91% referente a este contexto de la inflación acumulada de Ecuador con la que cerró el año 2025. Son las 9 de la mañana, señores. Luego de esta entrevista nos estamos preparando ya para irnos a una pequeña pausa publicitaria, pero antes vámonos con excelentes recomendaciones.